Buenas noches, queridos alumnos. Después de un largo receso, retomamos nuevamente las clases. Siempre hacemos unos recesos muy largos. Este curso está como que estudiamos un mes y descansamos 4 meses, pero aquí vamos, con el deseo de aprender, con las ganas de seguir adelante y de entender todos estos mensajes poderosos que el Señor tiene para nosotros, para enseñarnos su sabiduría, para que nosotros también tengamos sabiduría para vivir en esta tierra. Y recordemos que en la última clase estábamos hablando del capítulo 4, de los últimos versículos del capítulo 4. Culminamos con ese capítulo 4, entonces hoy empezamos un nuevo capítulo, capítulo 5. Y vamos a leer un pasaje de este capítulo. Vamos a leer primero acerca del paralítico de Betesda. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12 más o menos, hasta el 13 para que completemos ese pasaje. Dice así la escritura: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Vamos a dejarlo hasta ahí para que analicemos un poquito este pasaje. Vamos a tratar de hacerlo hoy en una clase corta para no tener mucha información acerca de esto, sino que lo más importante de ese pasaje nos quede a nosotros en la mente y en el corazón. Entonces dice que primero dice que después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De las que vimos en el capítulo 4. ¿Recuerdan lo que pasó en el capítulo 4? Que hubo primero un encuentro de Jesús con la mujer samaritana, y que fue un pasaje bien interesante que tiene tantas cosas por decirse allí, que vimos las más importantes también. Después hubo unas declaraciones bien interesantes de Cristo también, cuando él dijo que él era la fuente de agua viva, la fuente que calmaba la sed espiritual, porque el que bebiese de esa agua no tendría sed jamás. Y más adelante o al final del capítulo hubo una sanidad también de un hijo de un oficial o de una persona importante no te entiendo, de una persona muy importante del rey, una persona muy cercana al rey, y le sanó un hijo. Entonces de eso estaba hablando aquí cuando dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En las fiestas más importantes, los que vivían cerca de Jerusalén, era obligatorio ir a la fiesta, asistir a la fiesta. Los mayores de 25 años tenían la obligación de asistir a estas fiestas.
Y las tres fiestas más importantes para ellos eran la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la de los tabernáculos. No, aquí en este pasaje no dice cuál de esas tres fiestas era, pero todos tenían que subir como una obligación. Y Jesús, como vino a cumplir la ley, también subía a estas fiestas para mostrar que él estaba cumpliendo la ley completamente como está escrita. Entonces él fue a esta fiesta. Y dice que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Entonces, allí había un estanque que era algo como una piscina natural. Eso estaba lleno de agua y la gente se podía bañar allí. Habla de una puerta que es la puerta de las ovejas. Por esa puerta era por donde entraban las ovejas del sacrificio, por donde traían las ovejas del sacrificio a Jerusalén, donde criaban las ovejas y de allí las llevaban para los sacrificios. Y entonces cerca de esa puerta estaba este estanque llamado Betesda. Y allí se juntaba una multitud de enfermos. Leamos otro poquito más adelante. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entonces había allí una gran cantidad de enfermos alrededor de esa, alrededor de ese estanque, esperando a que se moviera el agua, porque tenían una creencia que más que todo era algo como supersticioso, porque esto no se puede verificar que sea verdad y sería muy cruel decir que es verdad y que Dios ponía a estas personas a esperar allí alrededor de este lago hasta que un día cualquiera decidiera enviar un ángel y mover el agua para que uno de todos los que están ahí fuera sano. No podemos decir que esa es la manera en que Dios opera. Así que esto es más como una especie de superstición que esta gente tenía. Aparte de que en ese tiempo y aún podemos decir nosotros que hay muchos pueblos que le tienen como mucha fe o le rinden culto al agua. Por decir algo, los hindúes tienen un río sagrado, el río Ganges. Ellos tienen ese río sagrado y en Egipto también tenían un río sagrado. Entonces tenían en su mente que el agua tenía mucho poder y tenía poder sanador, pero también tiene un poder destructor. Ellos le tenían que orar para que al cruzar un río y le hacían sacrificios para que al cruzar un río no se lo fueran a tragar. Decían que los espíritus del agua se los tragaban. Y en muchas ocasiones, si una persona se estaba ahogando en uno de esos ríos, ni siquiera los ayudaban, porque eran los espíritus de ese río los que se estaban llevando esa alma por alguna razón, por razones de pecado, por razones que ellos mismos entendían que era malo. Incluso hasta se tenían que lavar las manos antes de aventurarse a cruzar un río, porque con las manos sucias no podían eh, entrar a ese río porque los espíritus del río se iban a enojar. Entonces, en medio de todas esas cosas que ellos tenían también esta parte en el estanque de Bethesda, que creían que un ángel descendía a mover las aguas. Pero lo más cercano a la realidad parece ser que este estanque era llenado por una fuente natural que de vez en cuando hacía borbotear el agua, hacía que hubiesen burbujas en esa agua por el movimiento de una fuente subterránea de agua. Entonces esta gente tenía esa creencia de que un ángel movía esa agua y el primero que entrara en ese estanque era sano, se sanaba de todas las enfermedades. Pues toda esta gente estaba allí alrededor con su mirada puesta, esperando el movimiento del agua. No quitaban la mirada del agua porque si la quitaban justo en ese momento podía moverse el agua y perdían la oportunidad de entrar. Tampoco nos dice cada cuánto se veía el movimiento del agua, pero por lo que expresa aquí, era muy poco tiempo, muy pocas veces que sucedía, porque habían muchos enfermos alrededor de eso. Entonces los que estaban más mal, como este paralítico, no había manera de poder llegar allí antes que otro que no estuviese tan mal.
y siempre había alguien que entraba de primero, pero las personas que estaban así como este hombre que era paralítico, le era casi imposible llegar allí, le era casi imposible entrar en el estanque. Entonces, aquí más adelante dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, 38 años siendo paralítico y no había podido, siempre estaba con su mirada puesta en ese estanque, esperando el movimiento del agua para él poder entrar. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, cuando Jesús lo vio acostado y supo, yo creo que el Dios del cielo en todo tiempo sabe cuánta necesidad tenemos nosotros o de qué estamos necesitados nosotros. No hay que decirle, este hombre lleva tanto o este hombre está enfermo de esto, porque Él lo sabe todo. Él es Dios. Y Jesús lo ve y le dice, la pregunta que le hace es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Muchos pensarán que esto es una pregunta muy tonta. Decirle a una persona que está enferma, decirle quiere ser sano, es como una pregunta tonta. Pero en este caso se puede tomar de dos maneras, aunque pueden ser muchas más, pero por ahora vamos a tomarlo de dos maneras. La primera es porque hay gente que decide vivir de esa manera porque es más fácil para ellos. Deciden vivir de las limosnas de la gente, de los demás. En cambio, si están aliviados, tienen que afrontar la realidad de la vida, que es trabajar, ganarse el sustento sin que sea sostenido por nadie por medio de limosnas. Entonces hay gente que no quiere ser sana, hay gente que quiere vivir de su enfermedad y mostrarle al mundo su enfermedad para que la gente tenga compasión y puedan vivir de esa manera. Pero en este caso no parece ser ese el propósito de la pregunta. Más bien, el Señor le quiere llamar la atención porque como ellos están con su mirada tan puesta en esas aguas, esperando que esas aguas se muevan o que el ángel descienda a mover las aguas como ellos creían. Entonces no quitaban la mirada de allí, no querían quitar la mirada de ese estanque. Y él le pregunta como para llamar su atención, como para que mirara hacia él. ¿Qué nos pasa a nosotros como seres humanos? Que tenemos la mirada tan puesta en las cosas de este mundo, en muchas cosas, no es en un estanque. Hay muchas cosas que nos roban la atención, que nos quitan la mirada de Dios y nos hacen poner la mirada en las cosas del mundo. Y entonces el Señor de alguna manera tiene que llamar nuestra atención para que nosotros volteemos a mirarlo a Él. Y eso es lo que Él está haciendo. Parece ser que es lo que Él está haciendo en este momento. Oye, quita tu mirada de ahí, mírame a mí. En mí sí hay sanidad, en mí sí hay vida. Mírame. ¿Y cuál es la respuesta del hombre? Muy probablemente en este momento en Jerusalén ya se hablaba de los milagros que Jesús hacía, porque Él ya había hecho algunos milagros allí. Y eso de los milagros o la noticia de esas cosas se riega como un polvorín. Y seguramente allí había llegado esa información de que había alguien que sanaba las enfermedades. Pero ellos no querían quitar la mirada de allí. Así estamos nosotros en muchos aspectos de nuestras vidas, que no queremos quitar la mirada de las cosas terrenales y no queremos poner nuestra mirada en el Dios eterno, en las cosas celestiales, porque hay cosas que nos atrapan aquí. Hay muchas cosas que nos tienen atrapados y que nuestra atención está puesta en ellas. ¿Y qué le dijo el hombre después de que Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, otro desciende antes que yo. El hombre todavía no puede soltar la parte material. Recuerdan que en otras ocasiones hemos hablado cuando, en el último caso que vimos, el caso de la samaritana, cuando el Señor le empieza a hablar y ella sigue pensando en cosas carnales, en cosas terrenales, aunque él ya le está hablando de manera espiritual, ella sigue pensando en las cosas terrenales. Así mismo le está pasando a este hombre. El Señor le está hablando, le está dando una oportunidad de ser sano porque le está preguntando, ¿quiere ser sano? Y
Y él sigue pensando en que la única manera de ser sano es entrando al estanque. Le dice que no hay manera porque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende, no alcanza a llegar. No alcanza él a llegar al estanque porque otro ya lo ha hecho. Entonces sigue con su mente puesta en ese estanque. No quiere sacar la mente de allí ni su mirada de allí. Y el Señor con esa pregunta simplemente le estaba diciendo, préstame atención, mira hacia mí, quita tu mirada de allí y mira hacia mí. Y con esa pregunta quiere generar esa inquietud, como ese deseo de, wow, yo sí quiero ser sano. ¿Cómo lo hago? Ni siquiera se pregunta cómo, cómo puedo ser sano. Él solamente tiene en su mente que la única manera de la sanidad es entrar en el estanque. Entonces, después de esto, dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en este punto ese hombre pudo haber pensado varias cosas y decir, levántate, toma tu lecho y anda. Es el lecho que lo ha cargado a él por 38 años. Ahora el Señor le dice, carga tú el lecho, toma ese lecho y camina. Él se pudo haber quedado allí pensando en estas cosas porque seguía con su mente en las cosas del mundo. Pero aquí hubo una reacción diferente. Aquí hubo un acto de fe. Ya lo vamos a ver. Eh, También podemos ver en esta sanidad que el Señor muchas veces o toca a la persona o usa algún objeto o hace algo diferente. Aquí simplemente le dio una orden. Simplemente le dio una orden. Toma tu lecho y levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces este hombre, en un acto de fe, le creyó, porque él bien pudo haber dicho, ¿qué me estás diciendo? Llevo 38 años aquí tirado. ¿Cómo vas a decir levántate y anda? Pero no, el hombre creyó y se levantó. Se levantó y tomó su lecho y andó. Ese lecho parece ser un tipo de estera. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que es una estera, que es algo como de una fibra, un fique, algo que sale de las plantas, como una manta hecha de fibra de plantas. Ese parece ser el tipo de lecho que llevaba este hombre, porque poderlo cargar, poderlo enrollar y cargar parecía fácil, parecía una tarea fácil. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era un día de reposo aquel día. Vamos a ver ahora la importancia de aquel día de reposo. Pero primero vamos a pensar un poquito en lo que sucede con nosotros en la vida cotidiana. Cuando Jesús está obrando en la vida de alguna persona, cuando Jesús está trabajando en la vida de alguna persona y los demás que están a su alrededor ni siquiera se enteran. Muchas personas cambian, muchas personas vienen a Cristo, se arrepienten de su pecado, pero todos los que están alrededor ni siquiera se fijan ni se enteran de lo que está pasando en la vida de esa persona. Podemos ver que al principio decía que habían muchos enfermos alrededor de ese estanque. En ese momento sucedió un milagro. Uno de los más enfermos que había allí fue sanado. ¿Qué pasó con el resto de las personas que estaban allí enfermas viendo? No vieron aquel milagro que les pasó alrededor de ellos, al lado de ellos. Sí, quiero devolverme un poquitito porque no recuerdo si dice multitud de enfermos. Sí, en el versículo 3 dice, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. A todas esas personas les pasó un milagro allí, allí al lado de ellos, y ellos ni se enteraron, porque si ellos le hubiesen clamado al Señor, sánanos a nosotros también, Él lo hubiese hecho. Pero Él hizo ese milagro a ese hombre y todas las otras personas quedaron como si nada hubiese pasado. ¿Por qué? Porque tenían su mirada tan puesta en ese estanque como la tenía el paralítico. Entonces nos quedamos tan aferrados a las cosas de este mundo, con nuestras miradas tan puestas en las cosas de este mundo, que no vemos lo que el Señor está haciendo con otras personas. Pasan los milagros alrededor de nosotros y no los vemos.
Y pasan muchas cosas. Uno de los milagros grandes que el Señor hace es revivir un corazón muerto en delitos y pecados. El solo hecho de revivir ese corazón es una obra milagrosa del Espíritu Santo y eso está pasando a cada rato, pero la gente no se está dando cuenta. Esa es como la esencia de este pasaje, cómo las cosas del mundo nos atrapan de tal manera que puede estar pasando cosas alrededor de nosotros y nosotros no las vemos. Y probablemente nosotros que estamos tratando de caminar en los caminos del Señor, podemos ver algunas, pero todavía tenemos cosas que tenemos que soltar de este mundo. Todavía hay mundo en nuestro corazón, todavía hay cosas terrenales o carnales en nuestros corazones y todas esas cosas hay que sacarlas para poder ver esa grandeza y ese poder de Dios obrando, no en nosotros solamente, sino en las personas que están a nuestro alrededor. Entonces vamos a hablar ahora sí de el día de reposo. Para los judíos ese día de reposo era algo sagrado. Ellos no podían romper un día de reposo. Para ellos, cuando el Señor les dijo que en el día de reposo no harán ningún trabajo, ellos se quedaron con eso, no pueden hacer ningún trabajo. Pero lo que el Señor quería decir era, tómenselo con calma, tómenselo tranquilos, ustedes trabajan 6 días para el sustento, ese día no lo hagan. Pero ellos se centraron más en buscar leyes de qué era trabajo. Habían como 30 o más de 30 eh, definiciones de trabajo. Y uno de esos era cargar, tener una carga, mover una carga de un lugar a otro, de un lugar público a un lugar privado. Y entonces se le da la orden a este hombre de que tome su lecho y ande. Eso para los judíos era un delito grande. Ese hombre estaba cargando un lecho, estaba moviendo un lecho de un lugar a otro en un día de reposo. Y eso para ellos significaba pena de muerte. A la gente que hacía este tipo de cosas, que violaba la ley en este tipo de cosas que ellos se habían inventado, los mataban apedreados por hacer eso. Y este hombre tomó su lecho simplemente porque había sido sanado y hizo lo que la persona que lo sanó le dijo que hiciera. Él no pensó en otra cosa, sino que se vio sano y saltó de alegría. Tomó su lecho y se fue. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ven ahí en esos dos versículos cómo a ellos ya se empiezan a enojar porque este hombre estaba cargando un lecho. Ni siquiera se enteraron, o si se enteraron no les importó de que este hombre había sido sanado. Seguramente ellos lo conocían, que llevaba tantos años paralítico, pero no les importó que estuviese caminando, ni siquiera le preguntaron por qué estaba cargando ese lecho. Simplemente le dijeron, estás haciendo un trabajo en el día de reposo. Y estos son otras personas que también por su religiosidad, por esa religiosidad tan fuerte de ellos, ni siquiera se preocupaban por las cosas maravillosas que le estaban pasando a este hombre, sino que simplemente se preocupaban porque se cumpliera esa ley religiosa de ellos, cumplir un legalismo, porque eso era un legalismo, era pura ley de ellos, ley humana. Entonces empiezan a juzgarlo porque está rompiendo la ley que ellos mismos crearon y no se enteraron de ese milagro o no les importó ese milagro que estaba ocurriendo ante sus ojos, viendo un paralítico que estaba caminando. No te es lícito llevar ese lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y aquel que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Claro, el Señor sabía todo lo que se venía después de esto, porque el Señor no lo hacía como a escondidas, sino que al contrario, Él trataba de hacer todos los milagros en un día de reposo para mostrarle a los judíos que estaban tan equivocados con sus leyes. Él les mostraba que lo que ellos estaban haciendo con esas
30 o más leyes que se habían inventado, por ejemplo, del trabajo, estaban tan equivocados y que eso era solo religiosidad y legalismo. Entonces, normalmente hacía los milagros en un día de reposo o en una fiesta solemne para quitarle, para mostrarles a ellos el error en el que estaban. Y este hombre, cuando dice el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Lo que está diciendo es, por favor, no me culpen a mí. Esto fue una orden que alguien, el mismo que me sanó me dio esa orden, porque él ya sabía que él iba a ser apedreado por romper esa ley de trabajar en un día de reposo. Y entonces él dice eso, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Porque él pensaba, bueno, si este fue capaz de sanarme, es una persona que tiene autoridad, es una persona con mucha autoridad, porque el hecho de sanarlo después de 38 años de ser paralítico, tiene que ser una persona con autoridad. ¿Quién otro puede dar una orden y dejarlo sano? El único que puede hacer eso es una persona con muchísima autoridad. Y él se escuda en esto y dice, mire, este que me sanó, esta persona que me sanó fue la que me dio la orden, porque de otra manera iba a ser apedreado. Y entonces el Señor, sabiendo todo lo que los judíos iban a pensar, todo lo que iban a declarar, él se escabulló entre la gente, dejó que el paralítico brincara, andara y sabía que estas personas lo iban a cuestionar y se les escabulló. Eh, yo quiero dejar, aunque quiero leer un poquitito más, otros versículos más adelante para que lo dejemos como introducción a la siguiente clase, pero quiero que analicemos primero y si alguien tiene algo que aportar en este pasaje o tiene alguna pregunta acerca de esto, lo haga. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Entonces Jesús vuelve y se lo encuentra más adelante en el templo. Y este hombre aprovecha la oportunidad para ir a decir, mire, este fue el que me dijo que tomara mi lecho, porque él seguía preocupado por ese apedreamiento, porque él seguía preocupado porque lo estaban juzgando. Y aquí viene otra cosa importante. eh, Cuando el Señor le dice, mira, has sido sanado, vete y no peques más. Para estas personas, ellos creían que el pecado iba junto con la enfermedad. Si usted pecaba, usted caía enfermo o caía en desgracia económica, en alguna desgracia familiar, una muerte de algún ser querido. Si recuerdan los que han leído las escrituras o la escritura, el caso de Job, cuando sus amigos venían y le decían, ¿qué pecado tienes? Que has perdido todo esto. ¿Qué pecado tienes? Que se murieron hasta tus hijos. Confiesa tus pecados, porque para ellos tenían ese concepto de que el pecado y la enfermedad o el pecado y las situaciones difíciles venían de la mano. Y entonces el Señor le dice, has sido sanado, vete y no peques más. Pero lo que le está diciendo el Señor es, lleva una vida sana, lleva una vida sana. Ya eh, tuviste 38 años de sufrimiento, ya cambia tu manera de vivir. Es hora de que el Señor tuvo misericordia de ti, el Dios del cielo tuvo misericordia de ti. Ahora haz tu parte y vive una vida sana, vive una vida limpia, limpia de pecado, que es lo que el Señor nos manda desde el principio, arrepentirnos de nuestros pecados y empezar a vivir en santidad, buscar esa santidad. Bueno, como les dije, vamos a hacer una clase corta para que no me vaya a tomar aquí la tos porque he estado un poco resfriado. No ha sido muy grave, pero la tos me ataca. Así que si tienen preguntas, si tienen alguna pregunta, si tienen algo que aportar, este es el momento, háganlo y no importa que no sea de este tema, no importa. Si tienen alguna pregunta que necesiten aclarar, háganlo. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere decir algo? Adriana. Profesor, yo sí tengo una pregunta. No me quedó muy claro. La gente estaba alrededor del estanque y ellos creían de que la primera persona que entrara iba a ser sana, porque un ángel revolvía las aguas.
¿por qué se sanaban? Esto no lo podemos saber nosotros y no podemos ni siquiera saber si realmente se sanaban, porque esto estaba dentro de la cultura de los judíos y la escritura no habla mucho acerca de esto. Si era cierto, muy probablemente era una persona que no tuviese enfermedades muy graves, sino más enfermedad mental que otra cosa, y esas personas eran las que más fácil podían entrar al estanque. Pero aquí no hay ninguna claridad acerca de esto, si realmente se sanaban o no se sanaban, porque había muchas personas ahí. Seguramente algunos dijeron que habían sido sanos por esas aguas y otros creyeron y se quedaron ahí. Pero no hay ninguna evidencia de que esas aguas sanaran a las personas. La escritura aquí por lo menos no lo dice. No podemos asegurarlo y tampoco podemos decir, wow, eran sanas porque Dios o Satanás hacían ese milagro. No lo podemos aclarar. Entonces no tenemos suficiente información para afirmar las sanidades. La información real es que Cristo sí hacía sanidades allí, pero la del estanque no podemos afirmar eso. Era algo como una superstición que ellos tenían. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a cortar ahí la clase, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y terminamos. Padre grande, Padre santo, Padre eterno, te damos las gracias por este tiempo que nos permite reunirnos para hablar acerca de ti, Señor, para aprender de ti, para que tú nos hables a través de tu palabra y nos enseñes estas maravillas que hay en cada pasaje de la Escritura. Sabemos que nosotros solo escarbamos en la superficie, pero para nosotros esto es suficiente, Señor, para saber la grandeza, el poder que tú tienes y que nosotros solo tenemos que voltear la mirada hacia ti para que tú obres en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a soltar tantas cosas del mundo que todavía guardamos en nuestros corazones. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, a confiar en tu poder y a saber que tú tienes el control de todas las cosas y que tú vas a orar de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. Ayúdanos a alinear nuestra voluntad con la tuya, Señor, para aceptar todas las cosas y saber que todas las cosas nos van a funcionar para bien, porque tú las has decretado, porque esa es tu voluntad, Señor, y porque tú sabes mejor que nosotros qué nos conviene. Padre, te damos las gracias por este tiempo, te pedimos que nos ayudes a seguir adelante en este estudio, que nosotros podamos tener más y más información acerca de lo que el apóstol Juan escribió de ti y que todo ese consejo maravilloso lo podamos utilizar para bien de nuestras vidas y para ayudar a tantas personas que lo necesitan en este mundo. Te damos las gracias, pedimos tu bendición por cada uno de los que se reunieron hoy con nosotros y a todos aquellos que lo van a ver más adelante a través de YouTube o a través de las redes sociales. Señor, bendice a cada persona y ayúdalos a ver la verdad, a ver tu luz. Te lo clamamos en el nombre santo, grande y maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén.